En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a la conversión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. ¿Cómo es importante el tipo de relaciones que nos maneja este evangelio? Todos oramos diciendo Padre nuestro, reconociendo que Dios es mi Padre. Pero al decir Padre nuestro, ese nuestro también me tiene que recordar que el que está a mi lado es mi hermano. Y qué fácil es olvidar eso, qué conveniente es mi relación con Dios cuando mi relación con Dios no incluye mi relación con el prójimo. Qué fácil es desconocer a los hijos de Dios como hermanos míos. Y qué belleza cuando el padre le dice: ese hermano tuyo, porque el hermano mayor primero dice: y viene ese hijo tuyo que no tiene nada que ver conmigo, porque ese ya no es mi hermano. Y el padre le dice: teníamos que hacer fiesta porque este hermano tuyo
estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces, que no olvidemos que nuestra relación con Dios está siempre vinculada a nuestra relación con el hermano. Dios no desconoce a sus hijos. El hijo menor desconoce no solamente al hermano, desconoce al padre, porque ambos están viviendo como si el padre estuviera muerto, como si se hubiera roto su relación filial. Y entonces el primero le pide la herencia, pero el padre está vivo y toma esa parte de la herencia y empieza a vivir como si el padre estuviera muerto. El padre no está muerto, el padre está vivo y nosotros no podemos darle no podemos tratarlo como si estuviera muerto. Dios está vivo. Nuestra relación con Dios siempre tiene que ser la relación de hijos que se relacionan con un Dios vivo. Entonces, el primero desconoce a Dios. El primero no es que lo mate, pero empieza a vivir como si Dios hubiera muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una situación similar? ¿Cuántas de nuestras acciones hablan de un Dios muerto? ¿Cuánto queremos vivir como si Dios no existiera? Como teniéndonos a nosotros mismos como referencia, teniéndonos a nosotros mismos como la única voluntad que se tiene que cumplir, negando cualquier autoridad de Dios sobre mí, negando todo lo que Dios me ha dado y creyendo que la gracia que he recibido en mi vida, en mi familia, en todos los atributos que Dios me ha dado, todas mis virtudes, todos mis talentos, creyendo que esos los he recibido de mí mismo y entonces me, me convierto en una persona autorreferencial que no está ligada a Dios y lamentablemente eso no funciona. A veces ese tipo de publicidad que te dice que lo que tú quieres hacer, el universo conspira contigo, ¿no? Nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que entender que estamos siempre dependiendo de Dios, que cualquier cosa que hagamos tenemos que decir con el favor de Dios, porque mm, cuando no tenemos esa actitud, entonces nos independizamos de Dios, si es que eso es posible. Nos soltamos de la mano de Dios y lamentablemente las consecuencias no se dejan esperar. Tarde o temprano nos encontramos con situaciones que escapan de nuestra fortaleza, a nuestras fuerzas y nos aplastan. Este joven derrocha todo lo que tenía. Tarde o temprano, él se iba a empobrecer, porque cuando dejamos de beber de la fuente que es Dios, nos empobrecemos. Nosotros no somos una fuente, no somos un manantial. Nosotros somos recipientes del amor de Dios y una vez que nos alejamos de Dios, nos secamos. Y fue lo que le pasa al hijo menor, se seca, se vuelve pobre. El padre no empobrece, el padre reparte los bienes, pero no empobrece. El padre es siempre rico, Dios es abundantemente rico. Y entonces nosotros empobrecemos, nosotros perdemos, Dios no pierde cuando nosotros nos alejamos de Él, somos nosotros. Pero este padre espera pacientemente porque este padre nos quiere libres. Él no va detrás del hijo, lo espera. Cuando ve que el hijo viene, entonces le sale el encuentro y le da un abrazo de amor. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado tan alejados de Dios y hemos estado tan necesitados de Dios que hemos querido hartarnos con la comida de los cerdos y hemos intentado llenar el vacío que deja Dios en nuestra vida con cosas que no pueden llenar ese vacío, con cosas que no son Dios, con el dinero, con el poder, con la fama, con otras personas, con ídolos, y terminamos mm, casi a punto de morir. Algunos, por gracia de Dios, logran ponerse de pie y decir y reconocer su necesidad, como lo hizo el hijo pródigo. Y desde esa necesidad decir, me levantaré, volveré a mi padre y le diré. Y esto empieza por hambre. El hijo pródigo no se dice, fui un grosero con mi padre, fui un mal hijo. No. Primero dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobre? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero para Dios no está mal que vuelvas por hambre.
Para Dios no está mal que vuelvas a Él por necesidad. Dios, Él está dispuesto, Él te está esperando. Porque Dios, que es tu Padre, como cualquier otro padre, espera que tú seas capaz de sobrevivir. Dios, a Dios no le agrada tu necesidad. Dios quiere llenar toda tu necesidad y Él te espera. Qué triste cuando alguien en medio de la necesidad no es capaz de hacer esta reflexión, de verse a sí mismo, de verse necesitado y de caminar hacia Dios. Ojalá que tú y yo seamos capaces de hacerlo. Vuelve este hijo andrajoso, queriendo decirle al padre que lo trate como uno de sus trabajadores, pero el padre no le permite decir eso. Sí le permite decir que ha pecado contra el cielo y contra él y que no merece llamarse hijo suyo, pero no le permite decirle que lo trate como uno de sus trabajadores, porque nuestro Padre no nos va a tratar como trabajadores, porque somos sus hijos. Y entonces le quita los harapos, le pone sandalias en esos pies que seguramente estaban descalzos y le pone un anillo para devolverle la dignidad de hijo del amo, el hijo del Señor. Y entonces manda matar el becerro gordo. ¿Cuántas fiestas se hacen en este tiempo de Cuaresma cuando los pecadores se arrepienten y vuelven al sacramento de la penitencia? ¿Cuántas fiestas están esperando a que tú vuelvas? A que tú que estás muerto vuelvas a la vida, a que tú que estás perdido vuelvas a ser encontrado. Qué terrible la actitud del hermano mayor. Ese no se fue de la casa del Padre, pero ese tampoco trató a su padre como su padre. Ese no se trató a sí mismo como hijo amado, se trató como un trabajador. Él nunca le dijo, trátame como uno de tus trabajadores, pero él mismo se trató a sí mismo como un trabajador. Él nunca se sintió con la confianza y con el amor del Padre como para poder tomar un cabrito y comérselo con sus amigos. ¿Cuántas veces los que no nos hemos ido de la iglesia, los que no hemos dejado de comulgar, los que no dejamos de confesarnos, estamos, pero sintiéndonos obligados, sintiendo el estar cerca de Dios como un terrible peso, pero no es un terrible peso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a cuidar cerdos, pero estamos añorando, peor tantito, teniendo la panza llena, estamos añorando el alimento de los cerdos del hijo pródigo, del hijo menor? Que el Señor nos permita ir más allá de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia. Que el Señor no permita que la envidia llene nuestros corazones y no nos permita reconocer al hermano como hermano. Que el Señor no permita que nosotros nos entristezcamos por la felicidad del hermano. Que el Señor a nosotros nos permita, al contrario, sabernos amados, sabernos privilegiados y saber que estar en la casa del Padre es un don precioso, porque el que se queda en la casa del Padre no tiene que sufrir las consecuencias de haberla abandonado, no tiene que sufrir el hambre y la necesidad que encuentra el que no conoce a Dios. Qué belleza de este Padre que sabe tratarnos como sus hijos, de este Padre que no empobrece, de este Padre que nos espera, que nos abraza, que nos devuelve nuestra dignidad, que nos invita a alegrarnos de la felicidad y del bienestar del otro. Qué terrible que como hermanos no seamos capaces de ir nosotros en busca del hermano que está sufriendo hambre. Qué terrible que estemos tan cómodos en la casa del Padre, sabiendo que nuestro hermano está sufriendo y muriendo de hambre. Que el Señor nos permita, queridos hermanos, que el Señor nos permita sabernos amados, sabernos sus hijos, sabernos hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Es domingo de Letare. En la liturgia empieza con un alégrate Jerusalén. Alégrate. Bonito día.